La mansión de los Herrera se alzaba como un palacio en medio de la ciudad. Mármol blanco, ventanales inmensos y un jardín que parecía sacado de un cuento. Allí vivía Esteban Herrera, un joven millonario conocido por su arrogancia y su irresistible encanto. Lo tenía todo: dinero, poder, mujeres que lo seguían como sombras. Todo, excepto humildad. Esa mañana, el sol entraba con fuerza por los ventanales cuando Esteban bajó las escaleras de su mansión. Llevaba un traje a medida, el reloj más caro de la temporada, y esa sonrisa altiva que tanto lo caracterizaba. En el comedor, la mesa estaba servida con frutas exóticas, pan recién horneado y café importado. Pero no era la comida lo que más llamaba su atención, sino la muchacha que terminaba de acomodar las copas de cristal. Se llamaba Clara. Tenía apenas 20 años, rostro sereno y una belleza discreta, casi tímida. Era la nueva criada que había entrado a trabajar hacía pocas semanas. Venía de un barrio humilde, con la esperanza de ayudar a su madre enferma y a sus 2 hermanos pequeños. Cada día se levantaba antes del amanecer, cruzaba media ciudad en autobuses destartalados y llegaba a la mansión con la mirada firme y el corazón dispuesto a resistir lo que fuera necesario. Esteban la observaba con curiosidad. No estaba acostumbrado a que alguien en su casa lo tratara con esa mezcla de respeto y distancia, sin caer rendida a sus encantos. Había probado de manera sutil algunos comentarios galantes, miradas insinuantes, pero Clara no respondía como las demás. No bajaba los ojos con timidez ni se ruborizaba. Simplemente lo miraba, con calma, como si viera en él a un hombre más, y esa indiferencia para Esteban era un desafío imposible de ignorar. «Clara», dijo él esa mañana con voz suave pero cargada de intención, «¿no te cansas de servir a alguien como yo?» Ella levantó la mirada, sorprendida por la pregunta, pero contestó con firmeza: «No me canso de trabajar, señor. Lo que me cansaría sería no tener la oportunidad de hacerlo». Aquella respuesta lo desarmó. Nadie hablaba así con él. Nadie se atrevía. Y por primera vez en mucho tiempo, Esteban sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de admiración y desconcierto. El destino se encargó de cruzar sus caminos con más fuerza días después. En una de esas fiestas fastuosas que Esteban organizaba, Clara tuvo que encargarse de servir las copas. Las risas, la música y los trajes elegantes llenaban el salón. Pero en medio de toda aquella opulencia, Esteban no podía dejar de seguirla con la mirada. La forma en que se movía, la serenidad en su rostro, su manera de mantenerse intacta entre tanto exceso, era como si no perteneciera a ese lugar y al mismo tiempo brillara más que cualquiera de los invitados. Un invitado ebrio intentó propasarse con ella, y antes de que nadie reaccionara, Esteban lo detuvo con una frialdad que heló la sala. Nadie jamás lo había visto defender a alguien con tanta vehemencia. Clara, temblando, agradeció en silencio, pero aquello no pasó desapercibido. Esa noche, Esteban la buscó en la cocina. «No vuelvas a dejar que nadie te trate así», le dijo, casi en un susurro. Ella lo miró directamente a los ojos. «No necesito que me defienda, señor. Sé hacerlo sola». Esteban sonrió, pero su sonrisa era distinta, casi vulnerable. Por primera vez el millonario sentía que estaba frente a una mujer que no se dejaba comprar ni intimidar. Y eso lo intrigaba más que todo el oro que guardaba en su cuenta bancaria. Lo que Esteban aún no sabía era que ese no que Clara llevaba en el corazón sería la palabra que cambiaría su vida para siempre. La ciudad parecía latir con una prisa ajena a la de Clara. Cada día, al salir de la mansión, caminaba hasta la parada más lejana para ahorrar una tarifa, apretando en el bolsillo una receta médica que no podía pagar. Su madre había pasado la noche con fiebre y su hermano menor necesitaba zapatos nuevos para la escuela. Las cuentas eran un reloj de arena, siempre cayendo, siempre urgentes, pero cuando cruzaba el portón de hierro de los Herrera, enderezaba la espalda y se ponía la armadura invisible de la dignidad. No pediría favores. No le debía nada a nadie. Esteban, en cambio, vivía en un mundo que se doblaba a su paso. Esa semana firmó un acuerdo que todos consideraban imposible y agregó otro cero a su fortuna.
Las pantallas del despacho celebraban cifras verdes, y los socios lo miraban con una mezcla de miedo y admiración. Sin embargo, en las noches, la casa parecía demasiado grande, demasiado silenciosa, y su triunfo sabía a algo hueco que se deshacía en la lengua. Había empezado a notar la ausencia de risa verdadera en su vida, el peso de los elogios interesados, la fragilidad de los aplausos. Y de pronto, sin anunciarlo, su pensamiento se detenía en la imagen de Clara inclinándose sobre una mesa, arreglando una flor con delicadeza, como si el mundo entero dependiera de ese gesto mínimo. Doña Marta, el ama de llaves, observó ese nuevo brillo en los ojos del patrón y frunció el ceño. Iba más de 20 años cuidando esa casa y conocía cada sombra que se escondía detrás de un gesto amable. No le gustaban los desbalances, ni las puertas que se abrían donde debía haber muros. Muchacha buena. Pero este mundo devora a las buenas, murmuró una tarde mientras le enseñaba a Clara a pulir los cubiertos de plata sin dejar huellas. Clara sonrió con agradecimiento, pero su mirada también se endureció. No pensaba dejar que nadie escogiera su destino por ella, ni siquiera el destino. La noche en que todo dio un giro comenzó con un pretexto. Esteban, a través de un asistente, pidió que Clara subiera una charola de té a la terraza del despacho. Era tarde, y desde allí la ciudad se miraba como un océano de luces. Clara llamó a la puerta, entró con paso firme, colocó la bandeja sobre una mesa baja de cristal y se dispuso a salir. La voz de Esteban la detuvo, más suave que otras veces, casi humana. «Quédate un momento», dijo. «Hoy fue un día difícil. Necesito hablar». Ella lo miró con cautela. La terraza era enorme. El aire traía un perfume caro que no sabía nombrar. Esteban no sonreía con arrogancia. Parecía cansado, con la corbata floja y el cabello un poco desordenado, como si por fin el millonario hubiera recordado que también era un hombre. «No suelo quedarme fuera de mis tareas, señor», respondió. «Si necesita algo más, puedo llamar a doña Marta». «No», dijo él rápido, «es solo una conversación, nada más. ¿Puedo ofrecerte té?» Hubo un silencio tenso. Clara aceptó, porque negarse a una cortesía habría sido descortés, y se sentó en el borde de una silla, erguida, lista para levantarse en cuanto la conversación cruzara una línea. Esteban la miró de reojo, como quien teme que un ave asustada alce vuelo. Le habló de negocios, de cifras, de decisiones que parecían acertadas desde afuera, pero que, por dentro, le dejaban un sabor metálico. Ella escuchó con calma, sin adular, sin interrumpir más que para hacer una pregunta corta que, sin embargo, iba al centro de sus palabras. Eso lo desconcertó y a la vez lo alivió, como si finalmente alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sin aire. «A veces pienso que todo esto es un teatro», confesó él. «Un espectáculo del que no puedo bajar». «El dinero no es un escenario, señor», dijo Clara. «Es solo una herramienta. El teatro lo hacen las personas y lo que quieren esconder». Esteban soltó una risa breve, sincera. Le gustaba la manera en que sus palabras lo obligaban a verse sin maquillajes. Se inclinó un poco hacia adelante. «¿Y tú qué escondes, Clara?» Ella sostuvo la mirada, sin titubear. «Nada que deba contarle». Esteban asintió aceptando la frontera, pero su mirada ya había cruzado al otro lado, y su deseo también. No era el capricho habitual de coleccionar admiraciones. Que era otra cosa, más peligrosa, la necesidad de ser visto por alguien que no le debía miedo ni favores. Por eso, al día siguiente, construyó una excusa para acercarla más. Anunció que la mansión se abriría a una gala benéfica. Invitados selectos, prensa, una subasta a favor de una fundación que llevaba el apellido Herrera. Todo perfecto en apariencia. Pidió que el equipo de servicio se entrenara con un protocolo más exigente y puso a Clara como responsable de la coordinación en la sala principal. Doña Marta protestó por lo bajo. «Es demasiada carga para la muchacha». Esteban sonrió con diplomacia. «Confío en su criterio». La preparación fue un torbellino. Clara demostró una precisión inesperada. Distribuyó tareas, calculó tiempos, corrigió el orden de las mesas para que la circulación fuera fluida. Cuando un proveedor falló con las flores, caminó 3 barrios hasta una florería pequeña
y negoció un precio justo. Volvió con las manos enrojecidas por el frío y los pétalos intactos, como si llevara un corazón entre los dedos. Esteban la observó de lejos, fascinado por esa mezcla de fortaleza y delicadeza que lo desarmaba. Esa tarde apareció una figura que completaría el triángulo de tensión. Daniela Villaseñor, novia intermitente de Esteban, dueña de apellidos rimbombantes y de una sonrisa cortante. Llegó sin anunciarse, empujando el portón con la sensación de pertenecer a todo lo que tocaba. Besó a Esteban en la mejilla con una familiaridad que marcaba territorio, y lanzó una mirada que en menos de un segundo escaneó y clasificó a Clara en el cajón del personal invisible. No obstante, algo en la postura de la muchacha, esa calma que no pedía permiso para existir, la incomodó como una piedra en el zapato. «¿Quién es?», preguntó Daniela más tarde, con aparente desinterés. «Clara», dijo Esteban. «La nueva, repitió Daniela dejando caer la palabra como si se tratara de un objeto de bajo valor. «No me mires mucho, cariño», añadió con sonrisa, «que lo nuevo siempre fascina, pero se gasta». Clara oyó el comentario a distancia, como quien escucha un trueno que no le cae encima. No se defendió. No tenía por qué. Pero por dentro, algo se afianzó en su lugar. Una raíz que decidió no moverse ante el viento. La gala llegó con su lluvia de flashes. La casa resplandecía. Esteban caminaba entre invitados como un rey cansado que aún sabe sonreír para las cámaras. Daniela se pegaba a su brazo, pero él, sin proponérselo, buscaba con la mirada a Clara, que se movía entre mesas y cristales con una elegancia que no se compraba con dinero. En un momento, 2 copas chocaron y un hilo de vino oscuro amenazó con manchar un mantel. Clara reaccionó con rapidez y evitó el desastre. Esteban se acercó. «Impecable», dijo, con una calidez que no pudo ocultar. «Es mi trabajo, señor», respondió ella sin bajar los ojos. Daniela interceptó la escena y sonrió con filo. «Qué eficiente», comentó. «Tal vez podrías aprender a sonreír también. Agrada a los invitados». «Las sonrisas sinceras no se aprenden», dijo Clara cortés. «Salen cuando corresponde». Por primera vez, el silencio golpeó a Daniela. Esteban reprimió una sonrisa. Había fuego bajo esa piel serena, y ese fuego lo atraía como si hubiera estado toda su vida temblando de frío. Cuando la subasta terminó, Esteban hizo un anuncio que no estaba en el programa. Agradeció a su equipo y, ante todos, elogió el trabajo de Clara. Hubo aplausos. Ella inclinó la cabeza, incómoda con tanta atención. Entonces él, impulsado por un impulso que no supo frenar, agregó: «Y porque el talento debe ser reconocido, a partir de hoy, Clara será asistente personal en la casa. Un aumento de salario y un lugar más cerca de mi confianza». El salón respiró distinto. Doña Marta apretó los labios. Daniela clavó los dedos en el brazo de Esteban. Clara no sonrió. Tampoco se inclinó con gratitud. Dio un paso al frente con la bandeja aún en la mano y dijo con voz clara que se escuchó hasta el último rincón: «Gracias por el ofrecimiento, señor, pero prefiero seguir en mi puesto». El murmullo se volvió un oleaje que chocó contra los muros. Esteban se quedó inmóvil, como si alguien le hubiera arrancado el guión de las manos. Por un segundo, solo existió esa palabra suspendida en el aire: «prefiero». En ese prefiero, Clara había dibujado una frontera que nadie en esa casa recordaba haber visto. Y aunque él no lo sabía aún, ese fue el primer temblor de la caída del palacio. El silencio que siguió a la negativa de Clara fue más pesado que cualquier discurso. Los invitados se miraban entre sí, confundidos. Algunos sonrieron con morbo, otros fruncieron el ceño. Daniela, triunfante, ocultó una risa venenosa detrás de su copa de champaña. Pero Esteban quedó helado, como si aquella palabra corta hubiera atravesado todas sus armaduras. «Nadie le dice que no a Esteban Herrera», murmuraron en voz baja los socios y empresarios que lo rodeaban. Pero alguien lo había hecho, y no cualquier alguien. Una criada humilde, desconocida, sin apellido que respaldara su osadía. Clara, con la bandeja en la mano y la frente erguida, no se movió ni un centímetro. No había rabia en su voz,
ni arrogancia, solo una calma que desarmaba. Esteban intentó reaccionar, pero por primera vez en años no encontró palabras. Su sonrisa ensayada, la que siempre usaba para disimular, se quebró. Y por un segundo, frente a todos, no fue el millonario inalcanzable. Fue un hombre sorprendido, vulnerable, derrotado por un simple no. La gala se reanudó con torpeza, como un reloj que pierde el ritmo. Los músicos retomaron las notas, las copas volvieron a chocar, pero el murmullo seguía flotando. ¿Qué clase de criada se atreve a rechazar al patrón? Daniela se acercó a Esteban con una sonrisa venenosa. «Cariño, parece que no todos quieren ser parte de tu imperio», susurró al oído, disfrutando cada sílaba. Él no respondió. Sus ojos seguían a Clara, que se retiraba con la bandeja como si nada hubiera pasado. En ese instante, algo se quebró en su interior. Estaba acostumbrado a comprar lealtades, a doblegar voluntades con dinero o poder, pero esa mujer había demostrado que ni sus millones podían arrancarle un sí. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Caminó por la mansión vacía, las luces apagadas, el eco de sus pasos recordándole que ni el lujo más desmedido podía llenar el silencio. En la terraza, miró la ciudad desde lo alto y recordó cada gesto de Clara. Sus manos firmes, su mirada serena, su negativa inquebrantable. Había miles de mujeres que habrían aceptado, agradecido, sonreído con lágrimas de emoción, pero Clara eligió la dignidad, y esa dignidad lo quemaba más que cualquier rechazo. Al día siguiente, la rutina en la mansión pareció normal. Clara llegó temprano, con el uniforme impecable y el cabello recogido. Saludó a todos con cortesía y se puso a trabajar como si nada hubiera sucedido. Pero en los pasillos, las miradas eran cuchillos. Doña Marta la miraba con mezcla de preocupación y orgullo. Los demás sirvientes murmuraban: «¿Acaso está loca? ¿Cómo se atreve?». Algunos la envidiaban en secreto, otros esperaban verla despedida antes del fin de semana. Esteban, sin embargo, no dijo nada. No la llamó a su despacho, no le reclamó, no la reprendió. Simplemente la observó, en silencio, como si cada uno de sus movimientos fuera una respuesta que él aún no sabía interpretar. Esa misma tarde, Daniela volvió a la mansión. Exigió hablar con Esteban, convencida de que aquel rechazo era una ofensa que debía borrarse de inmediato. «No puedes dejar que esa sirvienta te humille delante de todos», dijo con frialdad. «Si no la despides ahora mismo, todo el mundo pensará que has perdido el control». Esteban la escuchó en silencio. Tenía los brazos cruzados y la mirada fija en el ventanal. Daniela lo conocía lo suficiente para saber que su silencio no era rendición, sino peligro. «¿Acaso la defiendes?», preguntó incrédula. «¿Una criada vale más que tu reputación?». Él giró la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros brillaban con algo distinto. «Tal vez mi reputación no vale nada, si depende de que todos digan sí». Daniela lo miró con rabia contenida. Había amado, o creído amar, a Esteban por su poder, por la forma en que todo se inclinaba ante él. Pero ahora, ese mismo poder se tambaleaba por culpa de una joven que ni siquiera llevaba joyas en las orejas. Esa noche, Clara recibió un sobre debajo de la puerta de su cuarto en la zona de servicio. Lo abrió con cautela y encontró dentro una nota escrita con una caligrafía elegante. «Quiero entender tu no, Esteban». Clara sostuvo el papel por un largo minuto, sin decidir qué sentir. ¿Era una orden disfrazada? ¿Un capricho? ¿O tal vez, por primera vez, una verdadera pregunta? Apretó la nota entre sus manos y murmuró para sí misma: «No tengo nada que explicarle». Pero lo que Clara aún no sabía era que su negativa ya había encendido un fuego imposible de apagar, y que su no era el final, sino apenas el comienzo de una guerra de voluntades que cambiaría el destino de ambos. Los días siguientes parecieron arrastrarse como una cuerda tensa a punto de romperse. Clara trabajaba con la misma disciplina de siempre. Limpiaba, organizaba, preparaba cada rincón de la mansión, como si nada hubiera cambiado. Pero la verdad era que todo había cambiado. Su negativa había abierto un abismo invisible, una línea que nadie se atrevía a cruzar sin pensar dos veces. Los demás empleados murmuraban a sus espaldas. Algunos
La llamaban valiente, otros temeraria. «No sabes lo que has hecho», le advirtió una de las cocineras mientras amarraba el delantal. «Ese hombre nunca olvida. Puede arruinarte la vida con una sola palabra». Clara sonrió con suavidad, sin dejar de cortar las verduras. «Nadie arruina lo que ya está marcado por la necesidad», respondió. «Solo lucho para sobrevivir». Pero no era solo sobrevivir lo que estaba en juego. Desde aquel día, la mirada de Esteban la perseguía como una sombra. A cada hora, en cada esquina de la casa, ella podía sentirla. No era la mirada arrogante y posesiva de un patrón acostumbrado a tenerlo todo. Era distinta, más peligrosa, porque no buscaba dominar, buscaba comprender. Y esa búsqueda, sin palabras, se clavaba en el pecho de Clara como un hierro ardiente. Una tarde, Esteban decidió romper el silencio. Esperó a que el resto del personal estuviera ocupado en la cocina y encontró a Clara en el invernadero, acomodando las macetas. Ella estaba de pie, con las manos manchadas de tierra, el sol cayendo sobre su rostro como un halo inesperado. Por un momento, el millonario se quedó quieto, como si la escena fuera un retrato que quería guardar para siempre. «Clara», dijo al fin con voz baja, «¿por qué me dijiste que no?» Ella no levantó la cabeza de inmediato. Acomodó una última flor, se limpió las manos en el delantal y entonces lo miró. Sus ojos no titubearon. «Porque mi dignidad no está en venta». El silencio se hizo pesado. Esteban sintió que aquella respuesta lo atravesaba más que cualquier insulto. Nadie jamás le había hablado así. Nadie se había atrevido a poner un precio tan alto que ni su fortuna pudiera pagar. No era un capricho, intentó justificar él, con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. «Quería reconocerte, darte un lugar». «El reconocimiento no se pide ni se da con títulos, señor», interrumpió ella con calma. «Se gana, y no necesito un lugar a su lado para saber quién soy». Esteban tragó saliva. Había enfrentado a competidores despiadados, había firmado contratos que otros consideraban imposibles, pero nunca se había sentido tan expuesto, tan vulnerable, como frente a esa mujer con las manos manchadas de tierra. En ese instante, una voz interrumpió la tensión. Daniela. Había entrado al invernadero sin anunciarse, con sus tacones repicando en el suelo como un látigo. «Con razón ya casi no tienes tiempo para mí», dijo, con veneno en la lengua. «Estás ocupado jugando a ser profesor de moral con la servidumbre». Clara dio un paso atrás, evitando la confrontación. «Con permiso, debo terminar mis tareas», y salió sin mirar atrás, dejando a Esteban y Daniela frente a frente. Daniela lo miró con furia, pero también con un miedo oculto. Sabía que estaba perdiendo terreno. «¿Qué tiene esa muchacha?», preguntó entre dientes. «¿Qué te da que yo no pueda darte?». Esteban no respondió, porque en el fondo sabía la verdad. Clara no le daba nada. No buscaba impresionarlo, ni conquistarlo, ni ganarse un lugar en su mundo. Y precisamente por eso ya lo había conquistado todo. Esa noche, el millonario no pudo contenerse. Subió a su despacho, tomó papel y pluma y escribió una carta larga, en la que por primera vez hablaba como un hombre y no como un patrón. Le confesó su soledad, su cansancio, su admiración por su fuerza y, sobre todo, su deseo de que no lo viera como a un millonario, sino como a alguien capaz de merecer su respeto. Doblando la carta con manos temblorosas, la dejó en la puerta de la habitación de Clara. Tocó suavemente y se alejó antes de que ella abriera. Clara la encontró minutos después. La sostuvo entre sus manos, dudando si abrirla. Podía sentir que esas palabras no eran una orden ni un capricho, sino algo distinto, más peligroso aún, una confesión. Al final, con el corazón latiendo fuerte, desdobló el papel y empezó a leer. Las palabras de Esteban no eran las de un millonario arrogante, eran las de un hombre que pedía, casi suplicaba, ser visto. Clara cerró los ojos dejando escapar un suspiro. Sabía que aquella carta no era un final, sino el inicio de una tormenta que arrastraría a todos. La carta de Esteban quedó guardada bajo la almohada de Clara como un secreto que quemaba cada noche. Ella la había leído solo una vez, pero bastaba cerrar los ojos para recordar cada palabra. No eran promesas de joyas ni viajes, tampoco declaraciones grandilocuentes de amor.
Eran confesiones desnudas, escritas por alguien que, por primera vez, había bajado la guardia. Clara, sin embargo, sabía lo que significaba cruzar esa línea. En su barrio, en las calles donde había crecido, había visto cómo las promesas de hombres poderosos terminaban rompiendo vidas humildes. Sabía que detrás del deseo podía esconderse la destrucción y que lo que parecía un sueño podía convertirse en una pesadilla. Por eso, aunque su corazón se estremecía cada vez que pensaba en Esteban, se repetía a sí misma: no debo, no puedo. Pero el destino no suele escuchar razones. Una noche, mientras recogía los restos de una cena en la mansión, escuchó pasos acercándose. Era Esteban. Había esperado a que todos se retiraran para encontrarla sola. Vestía sin la perfección habitual. Camisa desabotonada, el nudo de la corbata suelto, y en los ojos una vulnerabilidad que pocos habían visto. «¿Leíste mi carta?», preguntó con voz baja, casi temerosa. Clara lo miró en silencio. El brillo en su mirada fue suficiente respuesta. Sí. Esteban respiró hondo como quien recupera fuerzas para un salto imposible. «No estoy acostumbrado a desnudarme así», confesó. «Ni con palabras, ni con sentimientos. Pero contigo, no sé cómo explicarlo. No quiero comprarte, ni ofrecerte algo a cambio. Solo quiero que me veas, Clara. Que me veas como un hombre, no como un millonario». Ella apartó la mirada, con el corazón desbocado. «Lo veo, señor, y por eso mismo sé que debo mantenerme lejos». Esa respuesta fue como una daga. Esteban dio un paso más cerca. «¿Por qué? ¿Tanto miedo me tienes?» «No le tengo miedo a usted», respondió ella, con firmeza. «Le tengo miedo al mundo que lo rodea, a las miradas que nos juzgan, a los rumores que destruyen. No quiero convertirme en un trofeo más en su historia, ni perder lo que soy por algo que no sé si será real». El silencio que siguió fue insoportable. Esteban alzó la mano como si quisiera rozar su rostro, pero se detuvo en el aire, temblando. En ese instante, entró Daniela al comedor, con pasos rápidos y el veneno listo en la lengua. «Sabía que te encontraría aquí», escupió mirándolos a ambos. «¿Es esto lo que haces mientras yo me visto de gala para tus fiestas? ¿Seducir a la servidumbre?» Clara se apartó de inmediato, con el rostro ardiendo. «Yo no», empezó a decir, pero Daniela no le permitió continuar. «Cállate», gritó con ojos llenos de desprecio. «Una criada como tú debería saber su lugar». Esteban reaccionó con una furia contenida. «Basta, Daniela», rugió. «No permitiré que la insultes». La sala entera pareció estremecerse. Daniela, incrédula, lo miró como si acabara de perder una batalla que jamás pensó que lucharía. «Entonces es verdad», susurró con lágrimas de rabia. «Estás enamorado de ella». Esteban no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Daniela salió del comedor con pasos violentos, jurando que no dejaría aquel insulto impune. Clara, en cambio, quedó paralizada. El aire parecía demasiado denso para respirar. Las palabras de Daniela la habían herido más de lo que quería admitir, porque sabía que afuera, en el mundo real, eso era exactamente lo que sería: la criada que se atrevió a tentar al millonario. Con lágrimas contenidas recogió la bandeja y murmuró apenas: «No busque en mí lo que no puedo darle, señor. No quiero ser su vergüenza ni su debilidad». Y salió del comedor, dejando a Esteban solo, con el eco de sus palabras retumbando en las paredes. La mansión amaneció distinta después de aquella confrontación. Los rumores se habían escapado de los muros como humo imposible de contener. En la ciudad, en los círculos empresariales, ya se murmuraba que Esteban Herrera había perdido la cabeza por una criada. Los periódicos de sociedad no tardaron en filtrar comentarios velados: «El magnate distraído por un amor prohibido». Detrás de esas filtraciones estaba Daniela. Herida en su orgullo, convertida en un torbellino de rabia y celos, había jurado que Clara pagaría caro por atreverse a desafiarla. Desde esa noche, movió influencias, habló con periodistas y, sobre todo, sembró veneno en los socios de Esteban, convenciendo a más de uno de que el millonario estaba en peligro de arruinar su reputación y, con ello, sus negocios. Mientras tanto, Clara intentaba seguir con su vida de la manera más discreta posible. Cumplía sus tareas con disciplina, evitando cualquier contacto innecesario con Esteban,
pero en el fondo sabía que no podía escapar de la tormenta. Había ojos que la seguían, cuchicheos que la señalaban y un silencio tenso en cada esquina de la mansión. Esteban, por su parte, estaba dividido. Por primera vez en años, los números de su imperio no eran lo único que ocupaba su mente. Se encontraba atrapado entre su orgullo y lo que sentía por Clara. La admiraba más de lo que estaba dispuesto a admitir, y al mismo tiempo la necesidad de protegerla lo consumía, porque intuía que Daniela no descansaría hasta destruirla. Una tarde, la amenaza se hizo evidente. Clara salió del mercado con una bolsa de pan y medicinas para su madre, cuando un auto negro se detuvo bruscamente frente a ella. De dentro descendió Daniela, con lentes oscuros y una sonrisa venenosa. «Vaya, vaya», dijo con voz cargada de veneno, «la famosa criada. Debo admitir que tienes valor, pero el valor sin inteligencia solo lleva a la desgracia». Clara no se inmutó. «No sé de qué habla, señora». Daniela soltó una risa amarga. «No te hagas la inocente. Crees que porque él te mira de una forma distinta, ya has ganado. Pero lo que no entiendes es que en este mundo yo tengo el poder de borrarte. Una palabra mía, y ni siquiera un hospital aceptará a tu madre». Clara apretó la bolsa contra el pecho con los ojos fijos en ella. No contestó, porque sabía que cada palabra solo alimentaría su odio. Daniela dio un paso más cerca. «Te daré un consejo. Desaparece antes de que lo pierdas todo». El auto arrancó, dejando tras de sí el olor de la amenaza. Clara temblaba, pero no por miedo a Daniela, sino porque comprendió que su no había encendido un fuego que no solo la quemaba a ella, sino también a su familia. Esa misma noche, Esteban la encontró en la cocina, sola, con las manos temblorosas y la mirada perdida. «¿Qué pasó?», preguntó con voz firme. Clara intentó negarlo, pero él no se lo permitió. Le tomó las manos y vio en sus ojos el reflejo de la verdad. Ella bajó la mirada y murmuró: «No puedo seguir aquí. Su mundo me está tragando. No quiero que mi familia sufra por algo que no busqué». El corazón de Esteban se estremeció como nunca antes. Nunca había sentido miedo de perder a nadie hasta ese momento. «Clara, no», dijo con una urgencia que lo sorprendió a sí mismo. «No dejes que ella gane. No dejes que el miedo te arrebate lo que eres». Ella levantó la mirada y lo vio vulnerable, casi desesperado. «No soy yo quien pierde, señor. Es usted. Usted no sabe lo que significa amar sin cadenas». Esteban no respondió. En ese instante comprendió que no era Clara quien necesitaba salvarse, sino él. Y por primera vez, el millonario que lo había tenido todo se sintió impotente, porque sabía que el último no de Clara podía ser definitivo. Mientras tanto, Daniela preparaba su jugada final. Había conseguido pruebas falsas, fotografías manipuladas, historias inventadas. Estaba dispuesta a hundir a Clara frente al mundo entero y con ello obligar a Esteban a elegir entre su reputación y su corazón. Y el día de la decisión estaba cada vez más cerca. La ciudad amaneció cubierta de rumores. Los periódicos de sociedad llevaban en primera plana fotografías borrosas de Clara saliendo de la mansión, acompañadas de titulares venenosos: «La criada que sedujo al magnate», «El escándalo que sacude a los Herrera». Nadie preguntaba si eran ciertas. Nadie buscaba la verdad. En el mundo del poder, la mentira bien contada tenía más fuerza que cualquier hecho. Esteban leyó las portadas con rabia. Sabía de dónde venía ese veneno. Daniela. Lo había calculado todo para obligarlo a reaccionar, para ponerlo contra la pared. Si él defendía a Clara, su reputación se hundiría aún más. Si la abandonaba, salvaría su imagen, pero perdería lo único verdadero que había encontrado en su vida. Mientras tanto, Clara se había refugiado en la pequeña casa de su madre. El barrio humilde la recibía con miradas de curiosidad y cuchicheos en cada esquina. Sus hermanos le preguntaban por qué la gente señalaba la puerta de su casa. Ella sonreía con tristeza y respondía: «Porque a veces el mundo no soporta vernos de pie». Su madre, enferma, le acarició la mejilla con ternura. «Hija, no permitas que ellos decidan quién eres. El amor no es un pecado». Esas palabras le dieron fuerza,
pero también la enfrentaron a la decisión que tanto temía: quedarse y resistir junto a Esteban, o marcharse y proteger la poca paz que le quedaba. Ese mismo día, Esteban convocó a una conferencia de prensa en el salón principal de su mansión. Todos los periodistas asistieron, ansiosos por ver cómo el millonario se defendía del escándalo. Daniela estaba presente, con una sonrisa segura, convencida de que el golpe final sería suyo. Esteban apareció impecable, pero sus ojos mostraban cansancio. Tomó el micrófono y por primera vez no habló como empresario ni como figura pública, sino como hombre. Durante años he construido una vida basada en la apariencia, comenzó. He buscado respeto en cifras, poder en contratos, amor en lugares equivocados. Y he descubierto que todo eso es vacío si uno no tiene el valor de escuchar la verdad. Hubo un murmullo entre los presentes. Daniela lo miraba incrédula, sin entender hacia dónde se dirigía. Sí, es cierto que alguien ha entrado en mi vida de manera inesperada. No es una mujer de apellido rimbombante ni de fortuna heredada. Es una mujer honesta, trabajadora, que me enseñó lo que significa la dignidad. Una mujer que tuvo el valor de decirme no, cuando todos a mi alrededor siempre decían sí. Y quiero que quede claro, estoy orgulloso de ello. Los flashes iluminaron la sala como un relámpago. Daniela se levantó de golpe, furiosa. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, gritó. Estás destruyendo todo por una criada. Esteban la miró con una serenidad que nunca había mostrado. No, Daniela, estoy destruyendo las cadenas que me ataban a una vida vacía. El silencio fue absoluto. Daniela salió con pasos violentos, dejando tras de sí el eco de su derrota. Clara, que había escuchado la conferencia desde una pequeña televisión en casa de su madre, sintió que el corazón se le encogía. No porque Esteban la hubiera defendido frente al mundo, sino porque lo había hecho con una verdad que nadie podía comprar. Esa noche, Esteban fue a buscarla. Llegó sin escoltas, sin autos lujosos, sin trajes caros. Solo un hombre frente a la puerta de una casa humilde. Clara abrió y lo miró en silencio. Él respiró hondo. No vengo a convencerte ni a pedirte nada. Solo quiero decirte gracias, porque tu no me salvó. Me enseñaste a ver lo que nunca había visto. Y si aún decides que no, lo aceptaré. Pero si decides quedarte, sabrás que esta vez no es el millonario quien te lo pide. Soy solo un hombre que te necesita en su vida. Clara sintió un nudo en la garganta. Lo miró largo rato, viendo más allá de la riqueza, del poder, del escándalo. Vio al hombre detrás del apellido, y con voz firme, como siempre, respondió: No le daré un sí por capricho. Mi respuesta llegará con el tiempo, cuando ambos sepamos que es verdadero. Esteban asintió, con los ojos brillando. Por primera vez, no hubo presión, no hubo exigencias, solo paciencia. Y así, en una noche silenciosa de barrio humilde, comenzó la historia que no nació de un sí complaciente, sino de un no que cambió para siempre sus destinos. Esa noche, el millonario comprendió algo que nunca había entendido. Podía comprar poder, respeto y hasta miedo, pero no podía comprar amor. Y lo único que realmente deseaba era lo único que Clara estaba decidida a no darle. Si viste hasta aquí y te gustó esta historia, dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete al canal.